Hoy día vamos a tratar un tema que nos debía llamar mucho la atención, porque es parte de nuestra vida cotidiana, pero no, prácticamente lo pasamos por alto, a pesar de la enorme importancia que tiene. Y ese tema es la soledad en sociedad. Permanentemente oímos hablar de sociedades secretas que tienden a controlar el mundo, a cogerse el planeta Tierra, etcétera, etcétera. Y bueno, de una forma o de otra, eso debía llamarnos la atención y hacernos comprender que sencillamente, en soledad total, individualmente, ninguno de nosotros podemos llegar a nada o llegaremos a muy poco. Es decir, seremos sencillamente carneros disponibles para el matadero y no otra cosa. Es decir, solamente agrupándonos podemos adquirir la debida fuerza. La democracia precisamente es eso, es decir, agruparse para tener fuerza. El individuo en solitario tiene que esperar a que lo escuchen, cosa que por supuesto cuando la demanda es importante nunca va a suceder. Sin embargo, el individuo en colectivo sí puede ser escuchado. Así pues que vemos que todos los grupos estos que han llegado a algo son precisamente por ser grupos. Es decir, han logrado su fuerza, su energía, su disposición para enfrentar la vida, etcétera, etcétera, como grupo, jamás como personas individuales que intentan llegar o hacer algo. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca se agrupan, nunca tienen un interés colectivo, nunca manifiestan una disposición colectiva. Lo más asombroso de todo esto consiste en ver los vecindarios, donde los vecinos realmente ni se conocen entre ellos. Las relaciones que uno mantiene las mantiene a veces con algunos compañeros de trabajo y otras veces, por supuesto, lo más general con la familia y algunas amistades que han sido consagradas por el tiempo, pero muy pocas veces con su vecindario siquiera. Y esto ya debía llamarnos la atención, ¿no? ¿Qué sucede? Que no nos interesa conversar con nuestros vecinos, que no nos interesa agruparnos, que no nos interesa intercambiar ideas. Todas estas cosas debían llamarnos la atención, todas estas cosas debían preocuparnos, porque si no nos mantenemos agrupados como seres humanos y si no intercambiamos opiniones directas, pues otros se encargarán de provocar ese intercambio, pero falseado. Supóngase que todos tuviéramos determinada inquietud y todos la compartamos. ¿Bien? Intercambiamos nuestras ideas directamente cara a cara como personas. Bueno, tendríamos una visión y una fuerza que no tiene estas cosas a distancia que se producen hoy día, donde yo comento una cosa, el otro comenta otra, por internet y eso, que tiene su valor también, pero no tiene la fuerza debida para enfrentar situaciones de ningún tipo. Entre tanto, fíjese como todas estas organizaciones, de una forma o de otra, estamos hablando de organizaciones que pueden ser buenas o malas o requete malas, pero todas adquieren su poder de estar consolidados, de estar en conjunto, de trabajar en conjunto. ¿Quién le pide pues a la inmensa mayoría de las personas que no están simplemente en nada asociarse o agruparse de alguna forma? Pues sencillamente hay toda una serie de mecanismos casi invisibles, el principal de los cuales es el excesivo consumo de tiempo en actividades laborales. Vivimos en una sociedad apurada, donde sencillamente el tiempo no le sobra a nadie, incluso no le sobra ni siquiera a las personas que ya tienen un nivel de retiro o cosas por el estilo. A veces ni siquiera a esas personas realmente les sobra porque otras tareas familiares recaen después sobre ellos y también le ocupan el tiempo. Pero sin duda esa no es la causa fundamental. Si vemos diariamente en la televisión, prácticamente todo está centrado alrededor de escenas de horror, de misterio, de, de cosas malas, de cosas malas. Los noticieros constantemente anunciando robos, atracos, esto, lo otro. Bueno, en fin, nada de lo que recibimos nosotros al día a través de esos medios masivos de comunicación nos invita a buscar el contacto con personas ajenas. Más bien de una forma u otra se nos ha inducido a recelar de todo o de casi todo y a dirigirnos lo menos posible a personas que desconocemos, a personas que no estén previamente recomendadas, etcétera, etcétera. Y esto se ha formado parte de nuestra vida hasta el punto de que realmente nos aísla. Hace unos días veía un documental horroroso de China donde una mujer es atropellada,
cae en la calle porque el carro le dio un golpe. Y nadie se molestaba sencillamente ni en irla a ver, ni en tratar de atenderla. La gente le pasaba por el lado como si no hubiera pasado nada, hasta el momento en que la dejeza fue tal que otro carro le pasó por arriba y la acabó de matar. Todavía estaba vivo en el primer suceso. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que usted vea caer a una persona frente a usted, atropellada por un coche? El del coche se da la fuga y el resto de los transeúntes mira el espectáculo como si no estuviera pasando nada y todo el mundo dándole de largo a la situación porque no fue con él. Esto es un caso extremo, no creo que sea lo común de todos los días, pero demuestra hasta dónde estamos vacunados contra la solidaridad entre nosotros mismos. Y eso es uno de los aspectos más peligrosos que tiene la sociedad moderna en especial. La mayoría sencillamente vive en este momento atendiendo un teléfono y mirando hacia una pantallita. Ni siquiera ya se admira el paisaje, se admira el mundo externo, etcétera, etcétera. Cada vez nos encerramos y nos encerramos y nos encerramos más en nosotros mismos. Y perdemos la oportunidad de confraternizar. Y no confraternizar implica estar encerrados en una burbuja pertenecientes a nosotros mismos. Al no intercambiar ideas con otras personas, no comprendemos más que lo que se nos ha hecho comprender a través de los medios que nos inducen a pensar de determinada forma. Jamás entonces estaremos viendo el mundo real, sino ese mundo fabricado por la televisión, la radio, la propaganda, etcétera, etcétera, que nos deforma esa realidad a gusto de determinados poderes que controlan esos medios. Por otra parte, en esa burbuja somos sencillamente animalitos indefensos. El último gran ataque a la sociedad está siendo dado hacia la familia, precisamente porque es el último nivel de agrupamiento previo al solipsismo, es decir, a la soledad total. Es decir, si usted destruye a la familia, ahí sí se vuelve algo así como un cocodrilo, un caimán, que sencillamente no le interesa socializar con otros caimanes ni cocodrilos porque su estructura interna está hecha para eso. No el caso de los mamíferos, y en especial del ser humano, que somos seres realmente, o debiéramos serlo, porque se nos está destruyendo todo eso, seres afectivos y familiares. Así pues, sin duda, la democracia es la sociedad perfecta para que avancen los seres agrupados y la sociedad perfecta para que los no agrupados terminen siendo prácticamente esclavos de esos otros que se agruparon. Si usted cree que basta ir a votar un día cada 4 años para elegir un presidente y después más nunca verse las caras, intercambiar opiniones, etcétera, etcétera, no. Usted lo que tiene en su cabeza el día que va a votar es lo que le indujeron a través de los medios y no lo que usted debía pensar según lo que saldría del contexto de estar agrupado, de estar intercambiando ideas directas con otras personas que conviven con usted y sufren socialmente lo mismo que usted. Y en alguna medida la gran magia está en hacer ver que existe una verdad individual para cada persona, es decir, que cada persona debe ser respetada en su verdad. Y eso que parece muy democrático sencillamente es uno de los grandes daños que se hace a la sociedad. Es decir, hacerle ver que cada persona puede tener su verdad en lugar de que cada persona tiene la obligación de buscar la verdad que existe, la única verdad quizás, o la verdad con algunos pequeños matices, pero no tan diferenciada como para ser una verdad para cada persona, es lo que nos hace desunidos. Estamos convencidos de que no hay, o se nos ha convencido de que no hay necesidad de buscar nada externo a nosotros. Es decir, de que todo lo que existe, todo lo que pensamos es lo que es y no hay que buscar verdades externas a nosotros para llenar nuestro cerebro, sino que todo nos ha sido dado por, en realidad, nuestra propia estupidez, porque si nos diéramos cuenta de lo que tenemos en el cerebro son cosas nada más que inducidas, pues estaremos buscando las otras. Pero si estamos convencidos que lo que tenemos es la gran verdad, pues no tenemos que buscar más nada externamente a nosotros. Así pues, con independencia de todos los análisis que se pueden hacer alrededor de las causas de por qué los seres humanos somos tan individualistas en este momento, no les quepa la menor duda que ha sido, de una forma o de otra, un trabajo deliberado. El ser humano pudiera ser de muchas formas diferentes, incluso podría tener sentimientos más fuertes hacia el prójimo de los que actualmente tiene, intereses más poderosos hacia el prójimo de los que actualmente tiene y interés por el conocimiento ajeno mucho mayor que el que tenemos actualmente por lo que otros piensan.
Se nos ha encerrado una burbuja por medios muy inteligentes, se nos induce a eso. Tenemos incluso prácticamente miedo de conversar con extraños, de compartir con extraños, de dirigir nuestra mirada a lo que otros piensan, de intercambiar ideas, de todo lo que representaría un trabajo de intercambio colectivo y de una consolidación grupal para enfrentar problemas que a todos nos atañen. Ese aislamiento es nuestra gran debilidad y es el gran poder de lo que nos gobiernan. Es decir, cuando uno habla de las élites, bueno, todas esas élites están coordinadas, todas esas élites se reúnen, todas esas élites hacen fiestas, van a los campos de golf a tallar, es la palabra exacta, los grandes negocios que van a hacer, etcétera, etcétera, a cuenta de todos nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, pues sencillamente levantarnos por la mañana, ir a un trabajito, volver, prácticamente no hablar ni siquiera con nuestros compañeros de trabajo más de un punto, recelar incluso de ellos y sencillamente volver a la casa con el rabo entre las patas. Así pues, un tema inagotable, este del aislamiento en sociedad. Es bien interesante ver cómo se ha logrado evitar nuestra interrelación, nuestro agrupamiento, por medios muy sutiles, pero que evidentemente no son parte de nuestra naturaleza. El ser humano buscaría mucho más la concordia, el intercambio y se sentiría mucho más placentero intercambiando y agrupado que en solitario. Esta actitud de solitaria nos ha sido inducida, no es real ni es propia de nosotros. Sin embargo, esta actitud de aislamiento es decisiva a la hora de nosotros convertirnos en carneros que vamos a hacer lo que se quiere que hagamos y no otra cosa. Si estuviéramos pensando en colectivos, agrupados, asociados, etcétera, etcétera, estaríamos en otra posición social. Sencillamente estamos en la que estamos porque hacemos todo lo contrario. Nos aislamos en una burbuja y pensamos que no somos capaces ni de movilizar a nadie, ni dejar que nadie los movilice a nosotros por ninguna razón ni por ningún motivo. Y esa es la causa de nuestro fracaso colectivo como individuos. En fin, no hay receta, ni tampoco se puede acusar una causa puntual de esta situación actual. Pareciera ya como que es parte de la sociedad, pero no. Todos los elementos están pensados para que seamos así, para ser educados de esa forma individualista y evitar que nosotros logremos una confabulación colectiva en una dirección determinada. Por último está el concepto de líder o mesías, es decir, siempre estamos esperando que alguien nos resuelva el problema. Siempre estamos a la espera y a la espera del mesías, del líder, del que diga algo. Nunca nos miramos al espejo y pensamos que nosotros pudiéramos ser esa persona o que agrupados con otras personas pudiéramos llegar a obtener lo que realmente estamos intentando obtener o lo que deseamos obtener en lugar de estar esperando eternamente por el Mesías o el líder. Y de aquí viene esa actitud tan nefasta, es decir, esperar y esperar y esperar a pesar de que vemos que las cosas están sucediendo y nunca tomamos acción. Siempre asumimos que va a haber un líder o un Mesías que va a ser el que va a resolver el problema. Y cuando ese líder o Mesías nos agrupa, no estamos nunca en la certeza de que nos va a agrupar en bien de nosotros, sino en bien de quién sabe qué. Y ahí es donde está el problema. Así pues, pareciera que es imposible que el ser humano normal tomara las riendas de su vida y siempre tiene que dejarse llevar por esos líderes, por esas consignas, por esas cosas que nos repiten machacosamente en la televisión día a día, pero que no representan para nada nuestros intereses ni nuestras necesidades, sino los intereses y las necesidades de las élites que nos gobiernan y nos dirigen, porque sí han sido capaces de agruparse y hacer las cosas como tienen que ser hechas y como debiéramos también hacerlas nosotros, pero nosotros no creemos que somos merecedores o capaces de hacer esas cosas. En fin, esperando por los Mesías, se nos va la vida y terminamos viendo cómo pasa la carroza delante de nosotros sin nada para nosotros, sin nada para nosotros, sin nada para nosotros, y ese es nuestro gran mal. Por ahí no vamos a ninguna parte y por